Ya estamos una vez más aquí en 24 Horas Economía con Eduardo Bolinches, analista financiero. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, tenemos que empezar comentando o analizando la subida del SMI que anunció ya Pedro Sánchez, que anunció ya el gobierno, una subida que para los sindicatos es poco, tendría que ser más, y mientras que para la patronal, para los empresarios, evidentemente recuerdan que España es un país que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, es decir, son empresas pequeñas que tienen poco margen de maniobra para los elevados costes laborales que exige la subida del SMI. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, efectivamente, cada uno está en su rol, ¿no? Y Claro. además añade que estamos en campaña electoral, Exacto, porque exacto. en cuestión de 100 días tenemos autonómicas, no en todas las comunidades autónomas, obviamente, locales, eso sí, y luego también en noviembre nos vamos a las nacionales, sino antes, porque también media por medio un proyecto de moción de censura, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, España es un país de micropymes. No diría de pymes, diría de micropymes, ¿no? 3, 4, 5 empleados a lo sumo. 65% de la creación de fuerza laboral la hace ese pequeño empresario, normalmente autónomo también, que contrata, pues como digo, a 1, 2, 3 personas. Luego, por supuesto, que hay pymes y luego están los grandes monstruos, ¿no? Pues, por poner nombres y apellidos, pues un Mercadona, Claro. una petrolífera Repsol, Telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a hacer una media, pues claro, estás metiendo en el mismo bote, pues a un Mercadona y a una carpintería de un barrio de Castellón, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, esto pues crea muchas dificultades. ¿Por qué? Pues porque cuando tú subes el salario mínimo a Mercadona, pues bueno, se lo puede permitir, a pesar de que, bueno, todo el mundo sabe que esa fama que tiene, por ejemplo, estas grandes superficies de que son los malos y que ganan mucho, etcétera, Explotadores le efectivamente. llaman. Bueno, solo hay que mirar el balance de este tipo de empresas, ¿no? Te coges el balance de Mercadona y te das cuenta que el beneficio de explotación apenas llega al 3%, ¿no? Es decir, que gana tan solo 3 euros de lo que factura, ¿no? Y ahí empieza a pagar tus 60 y pico mil empleos, que se dice pronto, tus tropecientos mil locales en propiedad o en alquiler, amortiza o paga cuota de alquiler, etcétera, etcétera. O sea que cuidado, bueno, y por supuesto la mercancía, págala al proveedor, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, por otro lado, en el otro extremo tenemos a ese carpintero ahogado ya desde antes de la pandemia, rematado en la pandemia, salvado tipo zombie gracias a los ICO, que ahora tiene que renovar porque si no muere en el intento y encima ahora le dices que, bueno, a un poquito, un 8% total, son 80 euros más. Pues es que va con la lengua afuera, ese es el problema, ¿no? Pero año electoral, como te decía, 60% del sueldo medio en España es lo que equivale ahora a estos 1.080 euros de salario mínimo interprofesional. Y España en ese sentido, Eduardo, se sitúa en el país con mayor SMI teniendo en cuenta la renta per cápita, es decir, de toda la Unión Europea. Claro, efectivamente, otro pequeño detalle que muy bien apuntas, Hugo, porque claro, hay que tener contentos a todos. Yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando tú le quitas 10.000 euros vía impuestos a una persona, a un empresario, por ejemplo, ¿no? Y se lo das a 10 trabajadores a razón de 1.000 euros por cada uno, pues vas a perder un voto, pero vas a ganar 10. Y esto, de cara a lo que nos viene por delante, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, esa frase podría resumir la situación en la que nos encontramos, la verdad. Desde luego. Tenemos que hacer balance también de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz y parece que el balance no ha sido muy positivo, ¿no? Al menos los objetivos que se marcaba o que prometía el gobierno no se han cumplido. Somos el país número 1 en desempleo de toda la Unión Europea. Bueno, pues el tema de los contratos fijos, pues como que no ha funcionado. Y desde luego también luego tenemos esa parte de los fijos discontinuos que, bueno, pues hay discrepancias entre lo que nos arroja la EPA, por ejemplo, y las estadísticas oficiales del gobierno, ¿no? Pues efectivamente, es que nos adelanta hasta Grecia, ¿no? Por la izquierda. Y no nos vamos a meter en el desempleo juvenil de menores de 25 años, porque entonces ya nos cogemos una pistola bueno, tela marinera, ¿no? Es una auténtica vergüenza que el que dice que no quiere seguir estudiando y quiere trabajar, no encuentra un empleo, ¿no? Y si lo encuentra, pues al final es, pues eso, dando vueltas a una hamburguesa por 4 euros la hora, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal problema que tiene España, no se le está poniendo mucha solución, aquí vamos a lo que vamos, darle 400 euritos al que cumple 18 años,
subir la jubilación y mantener el poder adquisitivo a esos 9, casi 10 ya, 9,5, 10 millones de jubilados que son votantes, nadie se queda en casa, van todos a la urna a votar, no sea cosa que se queden sin la pensión, y obviamente votan pues la continuidad, ¿no? Entonces, claro, volviendo un poquito a centrar el tema del mercado de trabajo en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, pues bueno, las trampas de toda la vida, ¿no? Es decir, se está jugueteando con ese periodo de prueba, yo así voy estirando sin comprometerme a hacer contratos indefinidos. De hecho, se ha multiplicado por 6, por más de 6 se ha multiplicado a lo que veíamos años anteriores. Y luego, pues también que sí, que se contrata mucho o sea, se realiza mucho contrato indefinido. De hecho, pues antes era pues un poquito menos del 10% y ahora casi ya es la mitad, pero es que te están obligando a hacerlo así. Entonces, claro, también hay que mirar el otro lado. Siempre hay que mirar, más que la generación de contratos firmados, las afiliaciones a la seguridad social, porque a fin de cuentas, teóricamente, el que se pone a trabajar queda afiliado. Claro. De manera directa, por cuenta ajena, por cuenta propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de una media de unos 4.300 personas de baja por día laborable, lo cual, pues, sigue siendo una aberración, ¿no? Y el 90%, como es lógico y normal, pues es de contratos de indefinidos, como la lógica impera. Hablemos ahora de los autónomos, antes ya los mencionábamos, yo soy autónomo, tú creo que también, ¿no, Eduardo? Sí. Y desde luego hemos tenido una sorpresa en este mes de enero, ¿no? Una subida de las cuotas y luego también está el tema del nuevo sistema de cotizaciones, ¿no? Bueno, pero hablemos de la sorpresa que nos llevamos en el mes de enero. Por cierto, sorpresa que tampoco sabía ni ATA. Ayer entrevisté al secretario general de ATA y me decía que evidentemente no hubo ningún tipo de diálogo con ATA para la subida de las cuotas de autónomos ni nada por el estilo, claro. Bueno, vamos a ver, aquí también es otra aberración brutal, ¿no? Porque valga la verdad por delante, es decir, cuando una persona factura mucho, hasta ahora, pues puedes permitirte elegir la base que tú quieras. Es decir, me considero una persona bastante objetiva, que mira la realidad y pienso que el sistema de pensiones es totalmente insostenible, el sistema actual de reparto. Con lo cual, mi misión hasta ahora ha sido muy clara, cotizar por la base mínima, independientemente de los altos ingresos que tengo, ¿no? Por encima de la media de autónomos. Claro. Entonces, claro, me ha aprovechado, yo soy consciente, me he aprovechado de esa circunstancia, totalmente legal, y creo que para ese tipo de personas, en las que por suerte me encuentro, pues nos podemos permitir perfectamente. Una persona que ingrese 6.000 euros, la cuota es de 500. Es decir, es que estamos hablando de una cuota de autónomos que se nos va ahora a 500 euros, ¿no? Un 8,3% de los ingresos. Por cierto, ingresos brutos, es decir, beneficios, descontar los gastos, ojo. Entonces, que se me permita cotizar por 300 euritos, pues mira, eso que me he encontrado hasta ahora, ¿no? Esto es importante resaltarlo, ¿no? Ahora sí, lo que no tiene ninguna lógica, y esto es de juzgado de guardia, es que un autónomo que tenga la desgracia, y vuelvo otra vez al ejemplo del carpintero, siempre me pongo con un carpintero, además no conozco a nadie, pero bueno, una persona que sea carpintero, que tenga 900 euros de ingresos netos, le va a subir la cuota a 275 euros. Es que estamos hablando del 29%. Es decir, pero ¿por qué? ¿Por qué diablos una persona que no puede llegar, por lo que dice que gana al final, ¿no? 900 euros, no puede pagar un alquiler o hipoteca, comer y mandar a un hijo a la universidad, ya no puede. Es decir, esa persona, ¿por qué diablos tiene que pagar el 29% de su ingreso neto? Y otra persona que ingresa 6.000, solo el 9%. El 8,33 realmente, ¿no? Es decir, esto es aberrante. Y bueno, si te haces autónomo y facturas menos de 670 euros, la cuota es de 230. Esto ya es directamente trabajar gratis. 34,3% de cuota a pagar. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. O sea, es alucinante, pero la base es lo que tú decías antes. Si yo como autónomo, pues prefiero tener mi plan de pensiones privado y cotizar en lo mínimo, pero ¿por qué no se me permite? Es decir, si yo quiero seguir este estilo de vida, es decir, me lo puedo permitir un plan de pensiones privado, ¿por qué me tienen que exigir
pagar más para tener el plan de pensiones público, digamos, el sistema de seguridad social. ¿Por qué no se exigen eso? Es que es verdaderamente alucinante, ¿no? Cada uno tendría que poder elegir según lo que prefiera, según lo que quiera, según su contexto económico, etcétera, ¿no? En principio esto obedece a un poquito la forma de ser del español. El español no está, psicológicamente no está preparado para ahorrar. Y esto es primordial, es verdad, es verdad. Aquí, en cuanto tú te ves con un poquito de dinero, te compras un coche, una segunda vivienda, o te vas de caña a salvar 3 días a la semana en vez de 1. No ahorra, el español no ahorra. Entonces, claro, es una realidad. Tenemos, yo le llamo catástrofe demográfica, lo que tenemos por delante. Sí. Viene el baby boom. Yo veo a la gente de 20 años y digo, madre mía, estos me tienen que pagar la pensión. Me da horror. Si encima el sistema sigue siendo de reparto, olvídate, ni tú, Hugo, si eres más joven que yo. O sea, olvídate, ni de coña, vamos. Entonces, sí o sí hay que ahorrar. Es más, dile a ese pobre carpintero que les sablean el 34% de cuota de autónomo que encima tenga que ahorrar porque encima no va... Porque ese dinero va para pagar la pensión de mi padre ahora mismo, la máxima, por cierto, ¿vale? Es decir, cuidado, cuidado. Hay que ahorrar. Díselo a un camarero que cobra 900 euros echando 16 horas que encima tiene que ahorrar. Te faltan piernas para salir corriendo para no recibir un guantazo, ¿no? Pero esa es la triste realidad. Entonces, claro, de momento... estaría bien pues un sistema mochila austriaco en el que primero, importante, segregar lo que es la sanidad pública de lo que es la prestación futura de pensiones. Primordial. Y luego obligarte, ¿por qué no?, a ahorrar. Es decir, no generes ese efectivo porque al final te lo vas a gastar en cosas que no generan rentas futuras, ¿de acuerdo? Te lo gastas en ocio, etcétera, etcétera, pero por lo menos que esté gestionado, pues tipo, pues ya te digo, fondo de pensiones noruego, hay mil fórmulas, el sistema austriaco, pues está muy bien porque mochila austriaca, bueno, pues es un dinero que está denominado a tu nombre y gestionado por entidades, ¿no? En definitiva, que no puedas disponerlo salvo caso aberrante, ¿no? De necesidad imperiosa, paro de larga duración, enfermedad crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú le dejas al españolito, al final acaba el dinero, pues, oye, que está muy bien, que la economía fluya y que el dinero vaya circulando por la economía. Pero, sí, pero el ahorro es la base para el progreso de la sociedad. De hecho, si estamos donde estamos es por la acumulación de capital, o sea, no por más. Por supuesto. Y para concluir rápidamente, Eduardo, previsiones para este año. Es decir, evidentemente estamos a principios de año, todavía hay que ver cómo fluctúa la guerra de Rusia y Ucrania, evidentemente que es un factor importante, pero tú también decías, estamos en contexto electoral. En contexto electoral siempre hay mucho más gasto, por tanto, bueno, pues el aumento de la deuda y un sinfín de desgracias económicas. Mira, lo primero, la deuda pública española ha sobrepasado la meta, la línea de los de 1,5 billones europeos, billones, o sea, 1,5 millones de millones, para entendernos, de euros. Esto significa que ahora el bebé que nace al mundo, en vez de un pan bajo el brazo, viene con una deuda de casi 36.000 euros. Ojo. Ojo. En segundo lugar, efectivamente, como tú bien apuntas, año electoral implica no frenar, no cerrar el grifo de gastos sociales, todo lo contrario, ¿no? Achuchar a que no haga nada y me voy a Marruecos para ondear la bandera blanca para que no pase nada de aquí a noviembre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por otro lado tenemos dos grandes incertidumbres. La primera, la has nombrado, la guerra de Ucrania está en vigor, ahora de hecho vamos a dejar de comprar gasóleo ruso, un gasóleo que es... España es autosuficiente en gasóleo, pero caro. Entonces nos sale a cuenta comprarlo a Rusia porque es mucho más barato. Entonces, bueno, vamos a ver qué diablos pasa ahora, porque claro, si lo generamos nosotros, que insisto, con nueve petroquímicas, con 9 refinerías en España, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero nos sale caro. Entonces, claro, esto hay que evitarlo. Ya veremos cómo compramos el gas ruso, el gasóleo ruso refinado ya, pues vía China, vía India, vía alguien, que al final se nos va a encarecer un poquito, pero no tanto como el que sale de nosotros, ¿no? Entonces, claro, por un lado esa incertidumbre es bastante importante. Y esto nos lleva al segundo tema más importante también, que es la inflación. Es decir, la energía ya hemos visto, los precios energéticos ya hemos visto cómo se las gastan. Entonces, claro, a partir de ahí se filtra automáticamente toda la economía, porque todo, absolutamente todo, lo que comes, lo que produces, lo que compras en un supermercado o una tienda de muebles, etcétera, etcétera, todo es susceptible de gasto energético, energía lumínica, es decir, se necesita luz para
fabricarlo o procesarlo y se necesita gasolina, gasóleo para transportarlo al punto de venta más cercano tuyo. Es decir, que al final, y si encima se te suben todas las materias primas, apaga y vámonos, ¿no? Esto es historia, esto es lo que ha pasado. Entonces, lo fácil, volver la inflación al 5, hemos pasado del 10.8 al 5.8. Lo difícil a partir de ahora, seguir bajando. Ayer nos lo decía Jerome Powell, ojo, que nuestra meta es llevar la inflación de nuevo de regreso al 2%. Esto va a llevar su tiempo. Los mercados no quieren escuchar eso. Los mercados siguen soñando en ese pivote. Ese pivote que es como el que llega a una montaña, clava la estaca, la banderita, sí, el banderín, hace una foto y se baja corriendo. No. Aquí vamos a clavar la estaca y nos vamos a quedar mirando el paisaje durante meses y meses, ahí arriba, mientras que vemos la inflación sigue hacia el 2%, porque si no, no va a empezar la bajada de tipos de interés. Esto es como cuando te apuntas con sobrepeso a un gimnasio. Los primeros kilos van que vuelan, vamos, sin querer, vamos, te subes a una bicicleta y has perdido 3 kilos y aún no has empezado a mover las piernas, ¿vale? Pero claro, los siguientes 10 kilos ya no van a ser tan fáciles de bajar. Bueno, pues con la inflación exactamente igual. Bueno, Eduardo Bolínches, muchas gracias por tus explicaciones y sobre todo por tus ejemplos, que siempre son muy correctos, lo entendemos todo. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo.